Imaginemos un mundo donde convivamos humanos y no humanos, es decir, robots con inteligencia artificial. Imaginemos una sociedad donde existan máquinas que puedan solucionar problemas, incluso éticos, que sean capaces de comprender las emociones y relacionarse fluidamente con los humanos. Bienvenidos sean todos al tercer día del primer Congreso de Biomédica de Biocon, organizado por la IEEE. Soy Diego Guamán, alumno del cuarto ciclo de la Escuela Profesional de Ingeniería Biomédica, perteneciente a la Facultad de Eléctrica y Electrónica, y soy el moderador encargado de este taller que lleva como nombre ¿Cómo la neurociencia revolucionará la inteligencia artificial creando un autómata con sensaciones, sentimientos y emociones? Tengo el orgullo y el honor de tener como ponente al doctor Osman de Jesús, graduado de Medicina de la Universidad de Zulia en Maracaibo, Venezuela, y posee una maestría de Informática y Biomédica en Mención de Informática en Salud Global de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. También es coach profesional IAC y es creador de la sala de divisiones de la división de las salas de operaciones de neurología y neurociencia de A. Jaime Rojas, y también de la división de endoscopía Sonosque de Madisquet. Antes de comenzar este taller, mutearemos todos sus audios por respeto al ponente, pero eso no significa que no queremos disolver sus preguntas. Cualquier consulta lo pueden dejar mediante el chat de Zoom, que al final de la ponencia vamos a proceder a responderla según su orden de llegada. Sin nada más que decir, le doy pase a Osmar de Jesús. Adelante, Osmar. Buenos días para todos. Como domingo todos estamos un poco relajados de fin de semana. Aunque este congreso ha sido en verdad muy interesante e importante para ustedes como estudiantes de la parte de ingeniería biomédica. Voy a compartir pantalla porque quiero hacer una pequeña presentación breve para empezar a hacer preguntas y respuestas tipo taller, que es lo que queremos hacer hoy. Y cuando tengan una pregunta, esto sí me gustaría que hicieran la pregunta en el mismo momento. Yo puedo hacer pausa y responder. Porque esto va a ser más bien más dinámico, Diego. Y para todos, ¿ok? El taller prefiero que sea dinámico porque ustedes van a tener un montón de preguntas. Eso sí, planteen bien la pregunta. O sea, piénsenla y la plantean para poder tener mayor efectividad en el taller. Voy a compartir pantalla para hacer entonces algunas observaciones de esto que vamos a ver hoy día. A ver. Me avisan por favor cuando estén en pantalla para ver si se está viendo. Sí, sí se ve, doctor. A ver. Ok. Entonces el taller es sobre inteligencia artificial y neurociencias, básicamente. Y qué impacto va a tener el desarrollo de esto en autómatas avanzados en el futuro. Me gustó la introducción que hizo Diego, porque hace una descripción de lo que probablemente vamos a tener dentro de unos 20 o 30 años, si logramos desarrollar bien algunos aspectos que tienen que ver con el desarrollo de los autómatas, pero también con lo que se refiere a... esto tiene que ser muy bien desarrollado desde el punto de vista de inteligencia artificial. O sea, cómo la inteligencia artificial va a impactar. Porque no es solamente que la máquina, porque recordemos que son máquinas, tengan una interacción, sino que la interacción sea agradable para el ser humano, agradable, que no se vea como algo diferente a o que nosotros podamos integrarlo a nuestra vida cotidiana, que es realmente lo que sería deseable.
integrar todo este impacto de la inteligencia artificial como autómatas, o sea, como robots humanoides, y que esta interacción sea de gusto para nosotros. No crean que todo el mundo acepta esto de la robótica y lo que es la inteligencia artificial de una manera muy agradable. Hay muchos que no les gusta para nada la idea de que existan, de hecho. Pero es el futuro y esto va a ser irremediable de que tengamos estas interacciones. Lo que hay que hacer es que sea una interacción inteligente realmente y que nos ayude realmente a realizar tareas cotidianas. Por ejemplo, lo que les decía ayer en el panel, hay robots que pueden ayudar a trasladar a pacientes. Créanme que el personal de enfermería que lo hace hoy día lo hacen, que tienen que cargar literalmente pacientes para trasladarlos de una zona a otra, o por lo menos que una enfermera o un enfermero bañen a un paciente. Esto se hace, esto es rutina diaria para el personal de salud. Pero imagínense que sea un paciente de 80, 90 kilos y el enfermero o enfermera lo que pese sea 60 kilos. Créanme que no pueden levantar los pacientes. Entonces la idea si queremos integrar esto a salud es precisamente desarrollar este tipo de autómatas que sean bien vistos por los pacientes y podamos efectivamente hacer un trabajo en salud con una herramienta muy eficaz, siendo un autómata y que pueda tener esta fuerza para levantar un paciente. Tenemos muchas cosas que se han hecho en el área de salud y que se siguen desarrollando. Hoy día hay smartwatch, los relojes inteligentes. Yo mismo tengo uno, o sea, que te pueda decir o dar parámetros biomédicos que te puedan ayudar. Hoy día este tipo de dispositivos que en el argot de informática se llaman IoTM o el Internet de las Cosas, o dispositivos que se conectan a Internet y se conectan a tu cuerpo de alguna forma para darte datos. Y esto también lo hacemos nosotros, obviamente. Y son muy prácticos porque te pueden dar tu frecuencia cardíaca, te pueden hacer incluso un electrocardiograma. No al 100% efectivo como lo haríamos con otros equipos, pero te hacen también eso. Te pueden determinar, hoy día ya hay dispositivos que pueden determinar que hay una arritmia y que esa arritmia puede matar a un paciente. Entonces ya empezamos con eso. Hoy en día esos dispositivos ya existen. ¿Existe nanotecnología ya? Sí, se está empezando a desarrollar. Todavía no es... A ver, no como el dibujo, el segundo dibujo que está en la lámina. No tenemos todavía un nanorobot que pueda tomar un glóbulo rojo, por ejemplo, y hacer un tratamiento directo sobre una célula. Eso todavía no ha llegado. Pero vamos bien encaminados a ese punto. Los brazos robóticos ya existen. Existe el Da Vinci, por ejemplo, que también tocábamos ese punto ayer. Y existen, o se están desarrollando esto todavía. La última lámina todavía no existe. Interfaces hombre-máquina que nos hagan hacer cosas mucho más interesantes. Esto con respecto a inteligencia artificial en general. Cuando queremos hablar de los peligros y ventajas de inteligencia artificial, y eso lo tocamos ayer, pero hoy quiero enfocar esto porque hay funciones humanas, o sea, son propias del ser humano, y esto lo estudia la neurociencia, que es lo que queremos hacer en el día de hoy, que nos dicen que para que una inteligencia artificial interaccione con nosotros como seres humanos de una forma más eficaz, más eficiente, deberían tener ciertas cualidades humanas. Pero ese punto de cualidades humanas, gracias. Ese punto de cualidades humanas todavía no está desarrollado. Y esto tiene que ver precisamente con empatía. La palabra empatía tiene que ver con la emoción entre seres humanos. La empatía es la capacidad de ponerme en el lugar del otro. Esto todavía no existe. ¿Okay? Y créanme que para que se desarrolle como tal, falta mucho. ¿Por qué? Porque para que en un ser humano se desarrollen emociones, tienen que haber pasos previos. Y esto tiene mucho que ver con la parte evolutiva del ser humano como especie. Fíjense. Todos los animales tienen en cierto modo grados de empatía, grados de
interacción, si se quiere, es emocional entre, entre su misma especie. Por ejemplo, podemos ver las parvadas, y estoy hablando de aves, fíjense. Las parvadas son los grupos de aves que van en grupo, ¿cómo se llama? Como con un líder dirigiendo hacia una zona determinada. Cuando los pájaros, algunas especies de aves emigran, hacen parvadas, hacen estos grupos de aves, y va con un líder y van direccionadas hacia un sitio. ¿Ok? Eso es un modo de comunicación, es un modo de empatía, porque es su grupo y manejan su grupo. Y desde especies como las aves, ya esto se ve, hay en los peces también se ve, incluso cuando ustedes ven los cardúmenes de peces, es porque también ellos, entre ellos hay una comunicación. Y esta comunicación tiene que ver con sensaciones, con instinto y con finalmente emociones. O sea, así es más o menos el esquema. ¿Por qué es bueno saber esto? Porque esta lámina que estoy poniendo es precisamente lo que va a diferenciar un autómata totalmente racional, sin emociones, y tenemos la lámina del lado derecho con un Terminator. Esta imagen va a ser típica, o sería la típica, de un autómata, pero que está creado, diseñado o estructurado solo para una función, que es matar. Sería destruir una vida. Mientras que en la imagen de la izquierda vemos a un hero, a un robot que en su concepción, su creador lo hace para ayudar a sanar, para ayudar a un ser humano. Y esto es ayudar a crear o a mantener una vida. Entonces, esta es la disyuntiva que existe entre la creación de máquinas, y créanme que hay muchos científicos, hay muchos investigadores que le temen realmente al hecho de que no podamos controlar a una máquina una vez que esta máquina tome conciencia, no desde el punto de vista racional, y de hecho yo pienso que es difícil que haya una máquina que tome conciencia desde el punto de vista racional netamente. Puede pasar, y de hecho ya ha pasado que se ha puesto a conversar a dos inteligencias artificiales, han desarrollado su propio lenguaje. Esto pasó con Facebook, si no lo sabían, lo pueden buscar. Fue una cosa que dio terror a los creadores y tuvieron que apagar, literalmente apagaron las máquinas para desconectarlas, porque no sabían qué era lo que estaban diciendo, ni qué estaban pensando, si es que estaban pensando, y dio miedo, les dio mucho miedo a los creadores. Entonces decidieron apagarlas porque ¿qué estaban haciendo esas máquinas? Eso, hay un artículo que yo después también hice una referencia a ese artículo, que es la caja negra. Es la caja negra de la autoprogramación. ¿Por qué? ¿Por qué le llamaron caja negra? Porque no sabían qué había ahí. Y era de autoprogramación porque fueron dos inteligencias artificiales que crearon un lenguaje y se pudieron comunicar. O sea, eso ya lo puede hacer una inteligencia artificial. Entonces, esto es pues este punto de inflexión de lo que son las ventajas y desventajas o peligros de la inteligencia artificial cuando no hay un control, un autocontrol dentro de esta misma máquina. Entonces, nosotros los seres humanos desarrollamos esto que se llama ecuanimidad. Y no es más que la capacidad de poder interpretar correctamente, conscientemente, lo que sentimos. Y esto nos permite tener habilidades sociales. Por eso podemos interactuar entre seres humanos. Podemos hacer esto que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Podemos autorregularnos en todos los sentidos. O sea, en cómo vamos a expresarnos emocionalmente, si vamos a tener ira, si vamos a tener alegría, si vamos a tener, o sea, desglosar todas las emociones que sentimos como humanos. La empatía, obviamente, poder ponernos en el lugar del otro. La motivación para hacer las cosas. Fíjense que esto es importantísimo, y cuando ponga la lámina de esto va a ser interesante. Para muchos de ustedes va a sonar loco, pero es así. Realmente todo lo que nos mueve a hacer cualquier cosa son emociones. No es la parte racional. Y muchos piensan, no, porque hay mucho intelectual
que piensa que no hay ninguna emoción en su intelectualidad y no tienen ni la menor idea de que lo que realmente los está moviendo es una emoción, aunque ellos quieran racionalizarla y negar que sienten una emoción cuando realmente es la emoción lo que los está moviendo a investigar, estudiar, etcétera, etcétera. Y esto es interesante, o sea, es la emoción, es la capacidad de, y de hecho emoción quiere, la traducción de emoción es emovere, moverse a, o buscar moverse a. Todos estos puntos nos llevan al desarrollo de la inteligencia emocional. Por eso el cuadro, ustedes ven autoconciencia, autorregulación, motivación, empatía, habilidades sociales. Todo eso es inteligencia emocional. Y cada punto de estos tiene un montón de cosas para desarrollar desde el punto de vista de las neurociencias, ¿ok? O sea, esto es un esquema, pero imagínense que este esquema, cada circulito de eso es un tomo o varios tomos de estudio de neurociencias. Hasta aquí quiero saber si han comprendido este concepto de ecuanimidad, de inteligencia emocional. Me gustaría preguntas de su parte, como les dije. Si quieren hacer alguna pregunta, tienen luz verde de mi parte para empezar a preguntar. ¿Hay alguna pregunta para el expositor? Lo pueden hacer con totalmente confianza. Con toda libertad lo pueden hacer. Estamos atentos a sus preguntas, chicos. Bueno, voy a seguir y van a surgir preguntas. Como les dije, piensen bien qué preguntas tienen, porque yo les voy a decir algo a ustedes como estudiantes y como profesionales que ya van a terminar carrera, muchos de ustedes probablemente. Mi aspiración como docente, y es una de las aspiraciones de cualquier docente, es que sus estudiantes logren cosas muy altas. Yo aspiraría a que algunos de ustedes lograran desarrollar parte de lo que es el futuro en cuanto a sensores, en cuanto a desarrollo de autómatas con sensaciones, y alguno puede llegar a ser un autómata con emociones. Yo no lo sé. Yo particularmente hoy día trabajo en eso, o sea, en el desarrollo de autómatas con emociones. Estoy desarrollando teoría, estudiando, buscando cómo, porque es bien complejo, no crean. O sea, imagínense que estudiarse uno mismo como ser humano ya es complejo. Yo como médico lo sé porque nosotros vemos todo lo que es la anatomía humana. Pero la anatomía es solamente una expresión externa de lo que somos. Pero estudiar neurociencias, estudiar cómo funciona el cerebro, cómo desarrolla una emoción, cómo memoriza, créanme que eso es muy complejo. O sea, es entrar en profundidades que todavía estamos haciendo. O sea, no hemos logrado determinar, por ejemplo, qué zona del cerebro específicamente guarda la memoria. Sabemos que el cerebro tiene, o sea, que tenemos memoria, o sea, lo sabemos, pero porque lo sentimos. Pero ¿cómo determinar eso dentro de nuestro cerebro? ¿Dónde se guarda la memoria? Si ustedes empiezan a hacerse esas preguntas, créanme que van a empezar a empezar a tratar de meterse en ese campo. Y probablemente lo van a hacer, algunos de ustedes lo van a hacer. Va a ser bien interesante, créanme. Entonces, cuando hablamos de inteligencia emocional, porque eso es lo que queremos hacer para desarrollar un proyecto de autómatas con sensaciones, lo primero que tenemos que hacer, emoción es moverse en dirección a. Nosotros podríamos hacer un diagnóstico de nosotros mismos, de cómo es nuestra inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque la inteligencia emocional no es más que la capacidad de identificar qué sentimos, qué nos mueve y cómo manejar correctamente todas estas emociones dentro de nosotros y hay lo que se llama la inteligencia intrapersonal, conocerse a sí mismo. Y hay la interpersonal, que es cómo me manejo yo con otra persona. Y en este particular también pueden hacerse preguntas que van a hacer para ustedes mismos. Por ejemplo, ustedes se han preguntado cómo me relaciono yo con mi pareja, con mi novia. ¿Qué tipo de relación tengo con mi novia? A ver,
Las relaciones hoy día son muy diferentes hace 20, 30 años atrás, entre paréntesis. Muy diferentes. Los de mi generación, la generación X, vemos vemos las emociones y vemos las relaciones interpersonales con mucho romanticismo todavía. Pero eso se ha perdido completamente. Yo he visto hoy día relaciones de parejas donde lo que menos hay es romanticismo. Prácticamente se tratan como si fueran hermanos o si fueran dos personas que a veces parecen no novios, sino personas que se están conociendo. O sea, hay como barreras. Y entonces ustedes mismos pueden preguntarse, ¿y cómo me relaciono yo con mi pareja? ¿Cómo me relaciono yo con mis padres, por ejemplo? ¿Cómo me relaciono con mis pares, con mis compañeros de estudio o de trabajo? Y van a empezar a descubrir cosas de ustedes. Eso es lo más interesante. Van a empezar a descubrir cosas y van a decir, y yo hago eso. Sí, yo hago eso y hago otras cosas que a veces no debería, de hecho. Ok, entonces esto tiene que ver con inteligencia emocional. Y hay lo que se llama el autodiagnóstico emocional. Autoconocerse, identificar su estado de espíritu y pensamiento con respecto a sí mismo, incluso. O sea, hay personas, esto se hace mucho en coaching, que cuando uno hace coaching, les dice a las personas, ¿cómo te sientes contigo mismo ahorita, en este momento? ¿Qué sientes de ti mismo? ¿Te amas a ti mismo? Preguntas que uno le hace a una persona para que esta persona empiece a autodescubrirse, ver cómo está internamente y todo lo que viene ahí. Autoconocerse, se identifica, gestiona sus emociones. Hay que gestionar también emociones. O sea, cuando me voy a poner bravo, cuando voy a estar feliz, cuando voy a estar triste. Todas estas preguntas me las debo hacer para saber mi estado emocional. Y hay que identificar las emociones para poder saber cómo las vas a manejar. Entonces, esto lo hacemos los seres humanos. Imaginemos por un momento ahora que tuviéramos un autómata, una máquina humana, humanoide, que tenga esta capacidad. Y créanme, miles de personas en este momento estarán estudiando esto para ver cómo darle la vuelta a este punto del desarrollo emocional. Lo primero que han hecho en las investigaciones actuales es imitar las emociones humanas, pero imitarlas a través de gestos, no a través de que lo sienta la máquina. Ojo, una máquina puede reconocer una emoción, sí puede hacerlo, porque hay expresiones faciales, hay expresiones corporales, y de hecho la comunicación humana, y lo dije ayer, lo repito hoy, del 100% de la comunicación humana, el 80% es comunicación no verbal, no hablada. Es comunicación física, una expresión física. Se llama comunicación no verbal o se llama comunicación corporal. Y el 20% es lo que hablamos. ¿Ok? Entonces los autómatas se pueden programar para que reconozcan esto, el lenguaje corporal. Entonces ellos pueden reconocer cuando una persona puede estar triste, cuando pueda estar alegre. ¿Por qué? Porque lo va a ver en su cara y también en su expresión corporal. Pueden reconocerlo. Ahora, que una máquina tenga empatía, eso sí no. Ahorita, en este momento, no. No existe. Eso no existe. No hay máquinas con empatía, en pocas palabras. ¿Pero por qué no hay máquinas con empatía? Sencillamente porque todavía las máquinas no tienen emociones. Para tener empatía hay que tener emociones. Hay que saber diferenciar y sentir emociones. Esto todavía no existe. Forma parte de lo que hay que investigar. Y obviamente si no tiene empatía, el resto de esto que les había mostrado antes no lo tiene tampoco. No tiene autoconciencia. Fíjense que la autoconciencia forma parte del desarrollo de emociones. Por eso yo sigo pensando que la singularidad, que es ese momento en que una máquina va a ser autoconsciente, va a pasar cuando esa máquina también tenga emociones. Esa autoconciencia que se le teme, esa singularidad, va a pasar cuando la máquina tenga emociones. Se piensa, se sospecha, se cree, por todo lo que se ha investigado, que esto va a pasar entre el 2040 al 2060. Esa va a ser la época.
y probablemente va a depender del trabajo de alguno de nosotros. Probablemente. Porque somos los que estamos estudiando neurociencias con inteligencia artificial, somos los que estamos metiéndonos en ese campo. Ok. Esta lámina es súper importante. Con esta lámina develamos, para los que no saben lo que es la parte del desarrollo neuronal, cómo se desarrolla una emoción. Nosotros tenemos un paleocerebro, ¿ok? Un paleocerebro o cerebro antiguo, o lo que llaman el cerebro reptiliano, ¿ok? Eso se ubica entre la médula espinal, el bulbo raquídeo, esa parte. Todos los animales, desde los peces, pasando por anfibios, reptiles, aves, mamíferos, llegando a la especie humana que está dentro de los mamíferos, lo tenemos ese paleocerebro. Tenemos después en la escala evolutiva, los aves y mamíferos tienen un desarrollo de lo que es el área del hipocampo. Y el hipocampo se relaciona más con sensaciones, con emociones. Y en el ser humano y en los primates superiores, porque también chimpancés, gorilas, orangutanes lo tienen, hay una neocorteza, ¿ok? O neocerebro, que es lo más nuevo, que es la corteza cerebral, es lo que están viendo en la capa más superficial del cerebro, ¿ok? Entonces nosotros tenemos, el ser humano tiene una corteza cerebral bien desarrollada. Y eso es lo que nos ha permitido hacer todas las cosas que se ha hecho, pues. Entonces, para que se pueda producir una emoción, primero tiene que haber sensación. Y para que se produzca la sensación, tiene que haber también un desarrollo de una parte de ese cerebro antiguo, del paleocerebro, que desarrolle funciones para supervivencia. Y esta supervivencia tiene que ver con ¿qué? Con instinto de supervivencia. Existen varios instintos: el instinto de supervivencia, el instinto de permanencia, y hay algo que tiene que ver con el reconocimiento del entorno donde se vive. Todo esto se hace a través de sensores, porque son sensores, son nuestros 5 sentidos: tacto, gusto, oído, ¿ok? Olfato y la vista. Los más primitivos de estos sentidos son el olfato. Cuando hablo de más primitivos, son los que son más antiguos dentro de lo que son nuestros, ¿cómo se llama? Nuestros sentidos. Los más primitivos, que son el olfato y el gusto. Los primeros animales tenían que saber qué había a su alrededor, y para saberlo utilizaban su olfato, porque recuerden dónde fue el desarrollo primigenio de las especies en este planeta. ¿Dónde fue? Estas son preguntas que ya yo sí les voy a empezar a dirigir. Y esto forma parte de educación general, ¿ok? ¿Dónde se desarrollaron todas las especies? ¿Dónde comenzó el desarrollo de las especies? A ver, si alguno tiene la respuesta me la puede decir. Si no, ya yo se las digo. Ok. Juanjo dice que en el mar. En el mar, exactamente, en el mar. Nosotros empezamos nuestro desarrollo en el agua. Y el agua tiene la capacidad de transmitir sustancias orgánicas o sustancias químicas. Como tiene esa capacidad de transportar sustancias orgánicas o sustancias químicas, el olfato, que básicamente son receptores químicos, puede captar esos diferentes tipos de olores. ¿Okay? En el agua, el sentido del olfato trabaja a través de química. En el aire igual, ¿ok? Pero dentro del agua se transmite a través de medio líquido. Entonces, los primeros peces, a través de ese olfato y el gusto, podían determinar qué era bueno y qué no para poder sobrevivir.
fíjense lo importante que es esta parte evolutiva, ¿no? O sea, los primeros sentidos nos dieron la capacidad de supervivencia y además, obviamente, para alimentarnos y para protegernos de depredadores. Entonces, comenzó con el olfato, el gusto, siguió con el sentido del tacto también, obviamente, tocar. Ya cuando las especies evolucionan más, empiezan a desarrollar el oído, porque el sonido se transmite bien, es a través del aire. En el agua ustedes quizá tengan cierto sentido, pero no es efectivo. ¿Ok? Porque en todo caso los peces se han desarrollado lo que es el sentido, digamos que no es de oído, pero sí de vibración. O sea, sienten vibraciones en el agua. ¿Qué sería lo que es el sonido en el aire? ¿Ok? Es la equiparación. Entonces, el sentido del oído se desarrolló sobre todo fue en el medio ambiente, pero ya en el aire, fuera del agua. Y finalmente la vista, porque la vista lo que nos permite es tener una percepción de los objetos. Entonces, si un objeto está fijo, si un objeto se mueve, qué forma tiene ese objeto, y esto obviamente también nos ayuda a la supervivencia de las especies. Entonces, esto está en el paleocerebro, lo que son los sentidos. En neuroanatomía, cuando uno como médico uno lo sabe, en neuroanatomía hay lo que se llaman los pares craneales. Los pares craneales todos están interconectados con sentidos. ¿Ok? Sentido del olfato, que de hecho es el primer par craneal, el sentido del gusto, el sentido del tacto, todo tiene una ramificación nerviosa que sale de nuestro cerebro a través del bulbo raquídeo, ¿ok? Y es donde se ramifica a todo el cuerpo para tener sensaciones, para tener sentidos. Entonces, vamos a empezar a diferenciar cosas. Entonces, paleocerebro, desarrollo de todo lo que son nuestros sensores, sensores para el ser humano. Las sensaciones tienen que ver con, estoy hablando, fíjense que ya estoy separando sensores, vamos a sensaciones. ¿Cuáles son las sensaciones? Sensaciones agradables o sensaciones desagradables. Que me gusta y que no. Entonces, las sensaciones tienen que ver con lo que nos va a ayudar a desarrollar aún más. Yo puedo tener un alimento desagradable, pero para mi instinto tengo que comerlo. ¿Ok? Para mi instinto de supervivencia tengo que comerlo, pero la sensación puede ser desagradable. Lo normal es que nosotros busquemos sensaciones agradables. ¿Okay? Entonces, ¿en qué ayuda esto a la evolución? En que las sensaciones nos permitieron el desarrollo de la segunda parte del cerebro, que tiene que ver con precisamente la diferenciación de sensaciones que nos van a llevar a desarrollar emociones. Fíjense, este punto es bien importante. Empezamos por la parte sensorial, desarrollamos las sensaciones y finalmente ya estamos desarrollando emociones. ¿Cómo se expresa una emoción? Una emoción se expresa cuando algo a mí me gusta y yo voy y lo busco. ¿Ok? Porque me gusta, porque es una sensación agradable y me produce placer. Ese placer es una emoción. Eso lo hace dentro del cerebro la parte del hipocampo, la parte que tiene que ver con el hipotálamo, el tálamo y la conexión con el hipocampo. Y la amígdala cerebral. Ahí tienen el esquema también cómo se ve. ¿Ok? La amígdala es lo más primitivo y la amígdala nos lleva a la liberación de sustancias, neurotransmisores, para que nos dé las alertas de estoy viendo algo. Imaginen, tengo que hacerles un esquema, algo así como que voy a hacer un pez. Voy a hacer un pez. ¿Cómo pensaría, entre comillas, cómo pensaría un pez? Los peces captan a través de olfato gusto, van captando qué les conviene, van nadando buscando alimento.
su paleocerebro les indica dónde está el alimento a través del olfato. Van, lo buscan, llegan al sitio, comen. Y eso ayuda a ver un feedback, una retroalimentación de la sensación, ¿ok? De esa sensación que puede ser agradable o no. Eso se va a grabar, se va a empezar a grabar en la amígdala. ¿Ok? Cuando la amígdala tiene ese conocimiento, ya sabe para otras oportunidades dónde tiene que ir y cómo tiene que ir. Facilita el proceso de supervivencia. Cuando vamos a un ratón, estamos hablando de un mamífero pequeño y todo, pero ya está desarrollando otras áreas. Desarrolla la emoción, la parte emocional, la parte de sensaciones. Los ratones saben o pueden diferenciar a través de sus sentidos dónde ir a un sitio, qué comer y dónde hay una trampa que pone en riesgo su vida. Ya ellos pueden diferenciar dónde hay una trampa. Y esto es importantísimo porque en el desarrollo del cerebro esto ayuda a la supervivencia de la especie. Y bueno, llegamos finalmente donde se desarrolla la memoria en todo esto que les estoy diciendo. La memoria se desarrolla, según las neurociencias, en lo que es entre el tejido que está amígdala, hipocampo y hipotálamo. Ahí son los focos donde hay memorias de todo tipo. Incluyen las memorias de cuando éramos bebés incluso. A ver, hay reflejos automáticos en los bebés. Para el que conoce algo de pediatría puede saberlo. Por ejemplo, el reflejo de succión. Una de las cosas que hace un médico para saber si el bebé está respondiendo bien en el momento de nacer es ponerle una tetina o un dedo obviamente con un guante y todo lo demás, en la boquita del bebé. Para ver si el bebé está chupando. Eso es un reflejo de supervivencia desarrollado. Y fíjense que esto ya el ser humano nace con eso. Nace con muchas partes que ya están desarrolladas en su memoria primigenia antes de nacer. Fíjense lo importante que esto, porque todo esto es una cadena evolutiva de hechos. Y vamos ahora a entrar al tema. ¿Cómo desarrollar nosotros todo esto que les hablé desde el punto de vista de neurociencia? Y ojo, no les profundicé, estoy hablándoles desde lo más general. Habría muchísimo, hay miles de detalles sobre todo esto que les hablé. Miles. Pero se los estoy tratando de hacer digeribles, muy fácil. Los reflejos condicionados, ok. ¿Qué son los reflejos condicionados? Son reflejos que tienen que ver también con la supervivencia de la especie. Son captados, gracias por esa pregunta, Leonardo. Son captados a través de los sensores de nuestra piel, ok. De los sensores de nuestra piel. Y lo que nos hacen es, si hay algo muy caliente, yo toco, inmediatamente yo retiro la mano. Ese reflejo condicionado es para sobrevivir la especie, para que no se dañe nuestro cuerpo. ¿Ven? ¿Ven lo importante que es todo este desarrollo evolutivo en el ser humano? Desde lo que son la parte sensorial, nuestros sentidos, y hasta llegar a la parte del neocórtex, que nos da otros sentidos adicionales. Ojo, hay descritos 5 sentidos, pero no quiere decir que solamente existan 5 sentidos. Hay partes de nuestro cerebro que todavía nosotros no hemos logrado, desde el punto de vista científico, identificar como zonas de sentidos adicionales. Para mí es un hecho que el sexto sentido humano sí existe. Sí existe, para mí, particular y personalmente. Porque me han pasado cosas personales que me dicen, oye, o sea, de pronto, no sé si a alguno le ha pasado, pero les voy a contar algo que de pronto algunos lo han sentido. Y no tiene que ver con los sentidos normales. De pronto ha pasado que yo voy a salir de mi casa y siento, hay algo que me dice, no salgas. A alguno de ustedes de pronto le ha pasado. Dice, o sea, tengo que salir, pero quiero realmente salir. O hay algo que me dice, pero ¿para qué vas a salir? Ese sería el sexto sentido. De algo que te está avisando de que no salgas. Y probablemente sales y te pasa algo. Te pasa algo que probablemente tampoco sea bueno.
miren, hace 30 años atrás, y lo recuerdo, es más, son 34, 30 años atrás, 30 años atrás, yo tuve una sensación de que no debía salir y previamente, hubo 2, 3 días antes, había soñado que me iban a atracar. Y yo ese día salía, no salía, terminé saliendo. Me atracaron y casi me matan. Fue una advertencia. El sexto sentido me habló y yo sencillamente no le presté atención. Ese fue mi sexto sentido. Entonces hay gente que no cree en esto, pero a muchos nos ha pasado y les va a pasar o les puede pasar. O sea, hay un sentido que te puede decir que te va a pasar algo, trata de no salir y forma parte de nuestros sentidos primigenios, forma parte de nuestro instinto de supervivencia también. Entonces, esto existe. ¿Que están descritos 5 sentidos? Sí, hay más sentidos. ¿Que no los hemos descubierto en nuestro cerebro y no sabemos cómo funcionan? Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero se está investigando. De hecho, los rusos en esto tuvieron muchos años haciendo investigación sobre percepción extrasensorial y ellos descubrieron muchas cosas. Pero eso todavía lo tienen en sus archivos bien guardados. Lo utilizaron lo investigaron con otros fines, en pocas palabras. Pero sí se ha hecho investigación al respecto. Entonces, ahora entremos en tema. Imaginemos que todo lo que les acabo de decir lo podemos desarrollar en un autómata. Y ahora sí quiero, porque en verdad quiero que ustedes hagan preguntas. ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué tenemos que hacer para llegar a ese punto? Porque eso es lo que es el taller. Vamos a pensar todos cómo desarrollar un autómata con emociones, habiéndoles hecho yo esta introducción. Empecemos. Tienen luz verde todos. O sea, ¿qué harían ustedes? ¿Qué se les ocurre que se puede hacer? Voy a apagar un momento la camarita. Okay. ¿Qué creen ustedes que se puede hacer para desarrollar un autómata con emociones? Yo les voy a dar el arranque. El desarrollo de sensores. Vamos a empezar por el punto básico. Desarrollo de sensores. Ahora, tenemos que desarrollar varios tipos de sensores. Conviviendo con personas a diario. ¿Sabes que esa es la primera cosa que pensaron algunos científicos, no? ¿Cómo hacer que un autómata nos comprenda? Tiene que vivir con nosotros. Medir las emociones. Ajá, Leonardo, ¿y cómo medirías las emociones? Los invito a que abran sus micrófonos y hablen. ¿Ok? Abran sus micrófonos y hablen. Es mejor escucharlos, de hecho. Entonces, Juan, ¿conviviendo con personas a diario? Sí, pero ¿qué tienes que hacer para que un autómata conviviendo pueda entender las emociones? Y Leonardo, la pregunta para Leonardo, ¿cómo medirías las emociones? Respondan ustedes bueno, eso. antes que nada, saludos para todos. Ok. A través de videopotenciales, por lo que he escuchado por ahí. Biopotenciales. Estudio de potenciales, dices tú. ¿Sí? ¿Correcto? Ok. Esa es una buena respuesta, sí. Puede ser estudio de potenciales. De hecho, la transmisión nerviosa es un desarrollo de un potencial eléctrico. Es muy válida tu respuesta, Leonardo. Muy válida. Desarrollo de potenciales. Ok, empezamos muy bien. ¿Qué otro se les ocurre? Lo de conviviendo con personas a diario sería en un hábitat más natural en vez de científico y de estudio, así de que hablarle o hablar con él con distintas emociones, distintas experiencias, cómo te hicieron sentir, para que vaya comprendiendo más o menos cómo son las cosas y que vaya desarrollando esa lógica emocional, yo digo. Es que ese es el problema, Juan. No hay lógica en la emoción. No hay lógica. Por eso es que no... Mira, ¿por qué crees que los programadores... Porque créeme que hay programadores tratando de hacerlo.
¿Por qué crees que los programadores no han dado con el punto de poder hacer o programar una emoción? No se puede, y te voy a decir por qué. Porque las emociones son cosas que se deben sentir, percibir directamente, de forma personal, de forma íntima. Tú no puedes sentir una emoción si no la sientes en todo tu cuerpo, en tu cerebro. Tu cerebro tiene que percibirlo de una forma que te impacte completamente. Entonces, para hacer ese tipo de programación, créeme que no hay ahorita, no existe en el mundo alguien que pueda hacer algo así. Programar algo que se pueda sentir. En algún momento, dentro de 200 o 300 años, puede ser. Y eso con ayuda de inteligencia artificial es que se va a poder llegar a hacer algo así. Porque va a ser bien complicado programar una emoción. Es más fácil desarrollar sensores y que una máquina pueda percibir, porque en ese momento sí va a poder tener sensaciones y una cosa va a llevar a la otra. ¿Ok? Entonces, por eso es que no se puede programar desde el punto de vista lógico una emoción. Es bien complicado, no crean que, o sea, puedes tirar 100.000 líneas de código y va a ser difícil que el autómata te diga siento calor o siento frío. Y eso van a ser miles de líneas de código para que el autómata te diga es calor o es frío. Como sensación, ojo, como sensación, no desde el punto de vista de lógica. Es que la emoción tiene que ver con que las sensaciones te hagan que sean parte de tu autoconciencia. Eso es lo difícil de hacer. A ver, ¿qué otra pregunta tienen? Replicando cada área del cerebro por separado. Mira, eso es, Diego, eso es súper difícil. Replicar cada área del cerebro. Si no hemos podido ni siquiera desglosar las más pequeñas áreas del cerebro de cómo funcionan, te puedes imaginar la computadora más súper espectacularmente difícil de entender como el cerebro. Porque nuestro cerebro es una computadora, lo que pasa es que es una supercomputadora. Estamos hablando de 4.5, no, a ver, la aparición de la vida en la Tierra fue hace 3.500 o 4.500, sí, son 4.500 millones de años de evolución. Y tú lo quieres hacer en una computadora. Mira, es bastante complicado. Estamos hablando de toda la evolución de los seres vivos, cuando hablamos de esta parte. Entonces, no es fácil. La realidad es que separar cada parte del cerebro y unirlos, o sea, como que unirlos no es una cosa fácil de hacer. Mira, nosotros vemos neuroanatomía y cuando nosotros vemos neuroanatomía hay zonas del cerebro que tienen nombre, pero todavía no se conocen sus funciones. O sea, imagínate, todavía no conocemos todas las funciones del cerebro. No las conocemos. A ver, ¿qué otra cosa se les ocurre? Estamos hablando de sensores ya. Ojo, esto es algo que ustedes sí van a hacer, sensores. Pero vamos a pensar en desarrollar sensores de alto nivel. No estamos hablando de un sensor cualquiera. A ver, Iris dice, tal vez dando otro enfoque. En vez de crearlo, podemos pasarlo, como cuando se usa ICC. Ya va, a ver, Iris, explícame un poco más eso, porque ahí sí no te entendí. Hola, buenos días a todos. Buenos días. Pues el ICC, según yo, bueno, según lo que me enseñaron, no sé si allá lo usan igual, pues es la interfaz cerebro-computadora o... Ok, esa sería una opción, pero no para un autómata, sería para que un ser humano pudiera directamente interactuar con un autómata, una interfaz cerebro-máquina, dices tú. Sí, pero no estarías haciendo un autómata, estarías haciendo como un avatar, una máquina que funciona pero con tu cerebro. ¿y si no solo usamos un cerebro? Mira, eso está planteado. De hecho, yo tengo por ahí una infografía que más adelante voy a mostrar.
que tú puedas trasladar toda la información de un cerebro a una máquina, hoy día eso no es posible. Que se pueda desarrollar a futuro y hacer que toda una personalidad humana o toda la capacidad del cerebro de un ser humano lo implante dentro de un autómata, dentro de una máquina, perdón, eso sería un cyborg, no sería un autómata. Sería un cyborg, ¿por qué? Porque de eso es lo que habla el cyborg. El cyborg habla de usar en un cuerpo humano o en una máquina humana partes mecánicas o partes de máquina. Y que tú pases tu cerebro a una máquina sería igual un cyborg. Estás poniendo una parte humana, una parte orgánica dentro de una máquina. Entonces es un cyborg, no un autómata. Cuando hablamos de autómata es que sea una inteligencia artificial, un cerebro artificial con todas las capacidades de un cerebro humano. Eso sí sería un autómata. O sea, lo que tú dices es parte de los estudios que se están haciendo, pero no entra dentro de inteligencia artificial ni robótica, habla más bien de los cyborg, de los hombres máquina. De eso es que habla eso que tú estás nombrando. ¿Quedó claro, Iris? Sí. Ando pensando. Esa es la idea, que pensemos todo. Yo quiero conocer sus ideas. Quiero saber qué piensan del desarrollo de los sensores y cómo usar estos sensores para el trabajo en el futuro. Por eso es que quiero escucharlo. Quiero que me digan ustedes qué piensan, qué creen de eso. ¿Cómo se puede hacer? Chicos, miren que esto es bien práctico. Esto es para que todos pensemos. Entonces, oír sus ideas es bien interesante porque ustedes son los que van a tomar la batuta en 2, 3 años. Cuando ustedes se gradúen, son los que van a tomar la batuta de todas estas cosas, ¿saben? O sea, los que ya estamos haciéndolo, bueno, ya estamos, pero ustedes que tienen, digamos, las neuronas más frescas, son los que más potencial tienen para desarrollar estas cosas. Por eso es que quiero escucharlo. En área digital es un sí o un no, como procesar señales analógicas. Eso es cierto, Leonardo. Pero eso es lógica pura. Sí o no. O sea, abrir un circuito, cerrar un circuito. Pero desde el punto de vista orgánico no funciona así. El punto de vista orgánico mide cuánto sí y cuánto no. Te puede dar respuestas intermedias, de hecho, desde el punto de vista orgánico. Pues si ponemos en cuenta eso de la lógica, podría llegar a comprender las emociones, sentirlas, o no sentirlas, saber por qué pasan, cómo pasan y qué las reacciona, pero no entenderlas. Exactamente, Juan. Captaste la naturaleza de lo que estamos hablando. O sea, una cosa es que sepa qué hay, ¿ok? Sepa qué es una emoción. Pero otra cosa diferente es sentir esa emoción. Sentirla realmente de forma autoconsciente, de forma personal, de forma individual, de forma íntima. A ver, cuando cualquiera de ustedes tiene una sensación de amor, tengo que hablarles así para que ustedes vean, lo sientan ustedes. Si ahorita, en este momento, recuerden algo que les haya producido mucho placer y que sientan amor. Recuerden eso, recuérdenlo ahorita. Y sus cuerpos van a asumir otra actitud. Sus cuerpos, porque son cosas que son conscientes. Entonces van a sentir incluso placer. Yo los invito a que hagan ese ejercicio como algo práctico. En este momento recuerden algo que les haya producido una emoción súper agradable. Súper, o sea, que haya sido lo máximo para ustedes. Y entonces van a visualizar en vivo lo que es una emoción.
Ahora, vamos al otro plano, que ya deben, si todos hicieron el ejercicio, deben sentir ahorita cierta felicidad en su cuerpo. Hacer esto que yo les acabo de describir en una máquina, hay, hay varios desarrollos ahorita que están tratando de llegar a eso. Tratando de. O sea, piense cómo se lo estoy diciendo. Entonces, por eso es que les dije que esto es súper difícil. Llevar eso a que una máquina lo sienta. O sea, ¿con qué nivel de programación? Miren, no hay o no existe un nivel de programación de esa naturaleza. Es bien complicado, la verdad. Pero puede ser que cualquiera de ustedes investigue esto y dé con la clave. Porque debe haber una clave, pero no se ha descubierto. No la hemos descubierto. Lo que estamos estudiando esto no lo hemos descubierto. Debe haber algún punto de inflexión donde con algo de programación, pero usando sensores, logremos hacer esto. A ver, quiero escuchar sus preguntas, como le dije. Y es verdad, Leonardo, en el área digital, en el área computacional, es sí o no. Pero en el área computacional no hay muchas medias tintas que se diga. ¿Qué otra cosa se les ocurre con sensores? Pues en vez de darle una decisión de sí o no, darle como una intensidad de numérica, como para darle esa lógica. ¿Cómo lo harías, Diego? Tipo, con un sensor, aplicar qué tanto se siente o se percibe, porque se sentir está más difícil. Exacto, se percibe. Hiciste una muy buena corrección, se percibe. O sea, ¿cómo la máquina va a percibir? Dame un ejemplo práctico de eso que me acabas de decir. Un ejemplo práctico, o sea, ¿qué harías en una máquina para que sienta qué? Tipo, con un sensor ultrasónico se puede percibir qué tan lejos o qué tan cerca está una persona. Ahí podría ser, no tanto de la vista, pero como algo así. Y pues ahí no es tanto por sí, ¿no? Sino de la intensidad la cual se percibe. ¿Ok? Eso lo hacen los murciélagos. Y es una muy buena, hacen una muy buena referencia, porque eso sí existe en la naturaleza. Los murciélagos y los delfines trabajan con el eco, trabajan con ultrasonido. Entonces ellos pueden percibir a distancia las cosas usando ese sentido. Ya, o sea, para algunos animales eso es un sentido, Diego. ¿Ok? Y un sentido muy desarrollado. Este, y sí, podríamos usarlo con una máquina. Es válido. Pero ojo, te va a determinar la distancia y todo lo demás. Ah, Iris hace una pregunta interesante. Yo sabía que querían llegar a eso. Lógica difusa. Sí, con el Fuzzy Logic se pueden hacer ciertas cosas. Pero desde el punto de vista físico, o sea, desde el punto de vista de la percepción. ¿Podríamos usarla? Sí, sí podríamos usarla. Ahora, ¿en qué sentidos utilizarías la lógica difusa? ¿O ajá, para medir qué parámetros de sentido? ¿O con qué sentidos específicamente? A ver, por sentidos voy a hablar de tacto, gusto, olfato, audición y visión. Voy a hablar de los 5 sentidos principales. De estos 5 que acabo de nombrar, ¿a cuáles les aplicarías la lógica difusa? Pues principalmente sería para el tacto, ¿no? Principalmente para tacto. Porque, bueno, según como comentaron mis futuros colegas, no sé si ya son, pues ellos quieren hacer mediciones que pues obviamente no entre en lo de digital de un 0 o un 1, porque pues hay mucho tipo de valores, ¿no? Entonces la lógica difusa es una evaluación gradual entre el 0 y el 1.
Eso, es algo gradual. Y Pero todas las sensaciones también son graduales. Bueno, hay unas más objetivas que otras desde nuestro punto de vista como humano. Este, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo y tú dime qué crees tú de eso. Si yo quisiera utilizar lógica difusa para el tacto, ¿cómo lo harías? O sea, ¿qué patrón determinarías para utilizarlo como tacto? bueno, es que el tacto puede... pues Recuerda podemos que el sentir tacto muchas tiene, cosas, pero recuerda que el tacto tiene varias funciones. O sea, no solamente va a tocar, sino que además va a percibir qué cosas percibe el tacto. A eso es lo que quiero que lleves ese punto de lógica difusa. pues tal vez la temperatura de un objeto. Ajá, es muy buen ejemplo. Temperatura. Ok, frío, calor. ¿Eso se puede utilizar con lógica difusa? Sí, sí se podría. Ajá, ¿qué otra función táctil aparte de la temperatura? Mm, Tal vez las texturas. Texturas, cierto, pero para las texturas la lógica difusa quizá no te sirva. ¿Cómo determinas que algo es suave o es algo rugoso? ¿Qué patrón utilizarías para eso? ¿Me entiendes? O Mm, sea, lo que quiero que entiendan es que los sensores tienen que tener las mismas funciones que lo que tendríamos en nuestros sentidos. Entonces, ¿algunas se van a aplicar? Sí, se van a aplicar. Diego dice vibración. Sí, la vibración también se incluye, de hecho. Porque, pero la vibración tiene que ver con dos sentidos, no con uno. Tiene que ver con el sentido del tacto, sí, pero también tendría que ver con el sentido de la audición. Todo lo que vibra puede generar un sonido y lo podríamos percibir desde el punto de vista auditivo. Entonces va muy válida tu acotación, Iris, muy válida, me gustó mucho. Y la de Diego también, vibración, también tenemos que tomar en cuenta eso. Pero estamos mirando solamente dos sentidos. Yo quiero que cada uno piense en un sentido y exponga qué le gustaría hacer con un sensor para un sentido determinado. A ver, ¿quién quiere hablar del sentido de la vista, que es el más complejo de todos los sentidos? ¿A quién le gustaría hacer una observación de qué sensor utilizaría para hacer la vista? ¿Y cómo lo usaría? ¿O cómo lo mediría? Pues para medir distancias o identificar formas o incluso la edad de alguien. Ujú. Muy buena, Juan. Pero ¿qué más harías? Porque la vista no solamente mide distancia y ve objetos. Hay muchas otras cosas. Determinar la cantidad de brillo que hay en un lugar. Ujú. Luminosidad, se llama eso, Diego. Ujú. La luminosidad. Ok, ya vamos por distancia, forma, luminosidad. ¿Qué otra cosa mide la vista? El El color. fondo, no solo la forma, sino el fondo. Los colores. Los colores, lo acaban de decir. No todas las especies animales ven los colores. Les empiezo diciendo esto. Hay animales que no ven colores. Ven en blanco y negro. El ser humano es uno de los pocos que ve colores. Con el desarrollo de los conos y bastones. Y si quisiéramos hacer un sensor de vista muy parecido al humano, todos de los que hablaron habrían que incluirlo. Y vieron ya la complejidad. Incluyen 4 tipos de percepciones en un solo sensor. A ver. Se están dando cuenta que es complejo, ¿verdad? Estamos hablando de 4 tipos de percepciones. Y faltan. ¿Oyeron? Faltan. Porque no son 4, hay más. Entonces, 4 tipos de percepciones en un sensor. ¿Cómo lo desarrollarían ustedes? ¿Qué se les ocurre? Y miren que aquí estamos en lluvia de ideas. Ojo, esta lluvia de ideas también les sirve para que cualquiera de ustedes después lo haga. O sea, les estoy despertando su gusanito de científicos y de emprendedores.
Están pensando, como les dije, ¿no? ¿Cómo desarrollar un sensor que haga una percepción de 4 variables diferentes? A ver, tomemos otro ejemplo, uno más difícil. Y es más difícil, realmente es el más difícil. Quizá uno de los más difíciles. El olfato. ¿Quién me puede hablar de cómo desarrollar un sensor olfativo? Les voy a decir algo, ya existen sensores de este tipo. Pero son muy básicos, son muy rudimentarios. Y los usan en ciertas industrias para detectar olores que podrían ser letales para un ser humano. De hecho, lo usan en algunas minas, no sé si en Perú usarán ese tipo de sensores, pero en minas de países desarrollados los usan, este tipo de sensores de olor. Cierto, Leonardo. Para detectar ácido sulfúrico. Para eso lo usan. Pero yo lo que quiero es que me digan cómo lo harían ustedes. El que detecta sulfúrico, ¿cómo lo hace? Para que tengan una base, ¿cómo lo hace? Si tienen la respuesta, Leonardo, me gustaría escucharla. A ver, chicos, que ustedes tienen sus neuronas muy, ¿cómo se llama? Ay, frescas, esa sería la palabra. Ustedes tienen sus neuronas muy fresquitas para esto. Piensen cómo desarrollar estas cosas. Como les dije, estas son ideas para ustedes mismos, incluso. Leonardo, ¿cómo detectaría sulfúrico? ¿O cómo se hace hoy día? ¿Qué es lo que hace el sensor? Miren que la respuesta no es tan compleja. Lo que pasa es que tienen que pensarla. A ver, yo les voy a dar un tic para que ustedes piensen mejor. El bulbo olfatorio lo que hace medir niveles de pH. El pH te da acidez, pero no te dice qué sustancia es, Joseph. O sea, sirve, claro que sirve. Uno puede detectar por olfato una sustancia con pH alto o bajo. Sí, sí, también se puede. Pero lo que quiero que ustedes entiendan es qué hace qué debería ser un sensor de olfato. Nuestro bulbo olfatorio lo que capta, para que tengan, me imagino a través de los gases. Ok, es a través de los gases, Leonardo. Pero ¿qué es lo que captan en esos gases? Eso es lo que, al punto que yo quiero que lleguen. Por eso les voy a dar este tip. El bulbo olfatorio, en todos los seres vivos, ¿qué es lo que hace? Capta sustancias orgánicas. Capta la sustancia orgánica. ¿Ok? Eso es lo que hace el bulbo olfatorio. Capta sustancias orgánicas. Las capta, procesa esa sustancia. O sea, ya eso es nuestro cerebro. Nuestro cerebro va a procesar. Ok, esto huele a ácido sulfúrico. O este olor de amoníaco es un olor como alcalino muy fuerte. Habiéndoles dicho ese tip, ¿cómo creen ustedes que pueden desarrollar un sensor que mida olfato? ¿Qué debería medir entonces? Chicos, se los voy a poner fácil. Química. Los sensores olfatorios detectan química. Detectan sustancias químicas. Sería la creación de biosensores. Oh, por supuesto, Iris. Son biosensores. Porque van a captar sustancias orgánicas. O sea, muy buena tu respuesta, Iris. O sea, biosensores, sí, son biosensores. Porque van a detectar sustancias biológicas, sustancias orgánicas. Entonces está perfecta esa respuesta. ¿Qué más? Ahora,
como Iris dio la respuesta, le voy a hacer 2 preguntas de eso. Si son biosensores, Iris, ¿cómo serían estos biosensores? ¿Cómo desarrollarías tú un biosensor? ¿Qué le agregarías o qué le pondrías para que sea un biosensor? Pues pues que hay muchos tipos de biosensores, pero lo poco que sé, porque apenas apenas voy a cursar la materia, es con respecto a que pues ocupamos una molécula de reconocimiento. Ajá. Y pues supone que hay un transductor y ese transductor pues manda la señal y pues ya. Ok. A un procesador. Entonces, no sé. ¿Cómo va su pregunta? ¿Me lo podría repetir mejor? Ok. Si tú tuvieras que desarrollar un sensor, un biosensor olfativo, fíjate que te la voy a armar bonito para que tú la pienses perfecto. Si tú tienes que desarrollar un biosensor para el olfato, en el cual vas a tener que tomar como patrón de referencia sustancias químicas, ¿cómo debería ser ese sensor? ¿O qué debería reconocer ese sensor? Vamos a hacer un sensor de una sola cosa, para no ponértelo tan difícil, porque hay sensores múltiples, pero hay sensores que miden una sola cosa. Ahora, imagínate que vas a hacer un sensor para una máquina, para un autómata, que tú quieres que haga una función que pueda ser peligrosa. Por ejemplo, te lo voy a poner completo. Vas a desarrollar un robot para las minas, para que mida el riesgo de explosión en una mina. ¿Cómo harías ese autómata? ¿Qué le pondrías? Te la puse bien bonita para que la pienses perfecto. Es que no estudié. No tienes que estudiar, solo pensarlo. Si ya tú misma me diste la respuesta, es un biosensor. Harold dice sensor pues de sería vibración. un Ajá. electroquímico. ¡Eso! Mira, tú lo estás diciendo. Son sensores electroquímicos. Está perfecta la respuesta. Eso era lo que quería que me dijera. De hecho, sensores electroquímicos. Fíjense, y esa respuesta que acaba de dar Iri es la que debe desarrollarse para sensores de tipo olfato. Son sensores electroquímicos que captan moléculas químicas de algún tipo y la programación es en base a qué molécula debes reconocer. Entonces, el autómata te va a decir, mira, en la mina se está midiendo un alto nivel de metano. El metano es un gas explosivo, pero es inoloro e incoloro. O sea, que nadie se entera que está el gas ahí hasta que hay la explosión, de hecho. Nadie se entera. Antes muchas minas explotaban, era porque se llenaban de metano. Nadie sabía. ¿Saben cómo descubrían los mineros antiguos cuando había metano o no en una mina? Se llevaban canarios, pajaritos, en jaulas, a lo más profundo de la mina. Y los ponían ahí dentro de la mina. Si los pajaritos se morían, había metano. Y tenía todo el mundo que salir corriendo de la mina. O sea, el patrón de referencia que tenían era que el pajarito estuviera vivo. Si el pajarito se moría, era porque había metano, la mina podía explotar y había que salir corriendo de ahí y limpiar literalmente la mina. Así que imagínense eso. Entonces, chicos, Iris, tu respuesta fue muy buena. A través de canarios, ¿sí? A través de canarios. Así era como descubrían que había metano en las minas. Y si no salían a tiempo, créanme, morían. Porque el metano es un gas tóxico. Y la otra que podía pasar era que explotara la mina. Y cuando explotaban las minas con gente adentro, créanme, el 90% iban a morir. Si es que no el 100%. Entonces, esto es importante. Y ya hablamos de un sensor, fíjense, y un sensor completo y complejo. Un sensor olfato, un sensor con sentido de olfato que tiene que ver con sustancias químicas y que se medía a través de un sistema electroquímico. Entonces, eso es importante.
Y tendríamos también, a ver, sensores de vibración con sensores de concentración de O2. Ok, Harold. Un segundo. Llévate. ¿Puedes me traer agua, por favor? Por favor, o sea, lo decía uno de los chicos. Miren algo. Si queremos desarrollar sensores o por áreas, debemos de definir primero cómo va a ser ese sensor. O sea, ya les estoy dando tips de cómo desarrollar sensores. Le van a dar un sentido específico al uso de ese sensor. Si los sensores son para olores, entonces tienen que ser electroquímicos. Hay otros tipos. Lo que pasa es que el electroquímico como que es el más eficiente en este caso. Si van a ser auditivos, entonces serían los sensores de vibración. ¿Ok? Sensores de vibración. Que puedan captar diferentes longitudes de onda en sonido. Si van a desarrollar sensores para, a ver, el tacto. En el tacto tienen que incluir muchos parámetros, muchos patrones. Imagínense, está temperatura, está la sensación de textura, está diferenciar entre tejidos orgánicos o tejidos inorgánicos, está incluso el sentido espacial puede estar en el tacto. O sea, nosotros podemos poner, con los ojos cerrados, ponemos la mano en una superficie y podemos decir si esa superficie está de una forma, o sea, si está en horizontal, vertical, lateral, etcétera. Podemos tener un sentido espacial también. Entonces, todo eso se va logrando con cada sentido. En el visual, obviamente, que es donde hay más parámetros para manejar. Doctor, Para nosotros, dime, Diego. Y en el sentido de audición, también se podría colocar equilibrio, ¿o me equivoco? Sí, bueno, en el humano podrías hacerlo con equilibrio, pero en una máquina no es igual. En la máquina no necesitas, ¿cómo se llama? Desarrollar el equilibrio, porque ya de hecho existen programaciones para el equilibrio. O sea, como programación. Hay ciertas funciones que tú puedes programar y van a ser bien, o sea, se van a funcionar bien. Pero hay funciones que tienes que desarrollar. El captar vibraciones en diferentes longitudes de ondas para diferenciar sonidos, ese sería el sensor para audición. Pero fíjate que eso es solamente un sensor para diferenciar. Cuando yo hablo de sensaciones y voy a emociones, lo ideal sería que lo que yo escuche me haga sentir algo. Agradable, desagradable, es música bonita, es música fea. Eso solamente se logra con el desarrollo de sensaciones y emociones. ¿Ok? Pero como estamos en el ABC, porque esto para mí es como desarrollar un ABC. Primero debo desarrollar los sensores, tener una inteligencia artificial que los pueda usar, y una vez que empiece a usar estos sensores pueda ella percibir ciertas cosas, y a través de un autoaprendizaje de máquina, entonces diferenciar, esto es bueno, esto es malo, esto es agradable, esto es desagradable. Que es lo que buscamos al final, de que la máquina pueda tener una emoción. Y en ese momento podemos decir que estamos muy cerca de la singularidad. Muy cerca. A ver, bueno, ya hablamos de todos los sensores. Ahora, ¿qué nos faltaba? Ya hablamos del tacto, hablamos... nos faltó el gusto. El gusto se relaciona casi al 80-90%, yo diría que al 100%, de hecho. Al gusto se le relaciona muchísimo con el olfato. ¿Por qué? Díganme ustedes. ¿Por qué el gusto y el olfato tienen cosas en común? Por el sabor. ¿Pero cómo se llama eso? ¿Qué es un sabor? Papilas gustativas, ok, pero ¿cómo se llama eso? Vea lo básico, Leonardo. ¿Qué es un sabor?
Miren, de aquí va a salir alguno que va a querer desarrollar todos estos sensores, estoy seguro, porque la curiosidad la tienen. La curiosidad la tienen. Receptores químicos, esa es la respuesta, Harold. Me encantó la respuesta. Receptores químicos. ¿Y qué hace el olfato? También no tiene receptores químicos, pues. Gusto y olfato tienen en común que funcionan a través de receptores de sustancias, de biomoléculas orgánicas. Y también inorgánicas, porque receptores químicos pueden ser orgánicos e inorgánicos. Pero fíjense, lo importante, hay dos sentidos que utilizan muchísimo esto. Entonces, cuando tú vas a desarrollar uno, en paralelo podrías estar desarrollando el otro. Porque los dos van a tener el mismo principio de función. Claro, uno lo hace a través del aire, que es el sentido del olfato. En los peces a través del agua. Pero el gusto es lo que ya tienes dentro de la boca y lo estás saboreando con las papilas gustativas con la lengua. Excelente esa Harold. Excelente. Receptores químicos. Ajá. Quiero desarrollar un autómata que tenga la capacidad de saber si voy a entrar en un ambiente tóxico. ¿Qué sensores le colocaría a ese autómata? Esa es la pregunta. Espero su respuesta, chicos. Pues los receptores químicos, ¿no? Sería lo primerito, Juan. Pero ¿qué más le pondrías? Porque tienes que ponerle varios. No vas a hacer solamente la de receptores químicos. ¿Quieres que este autómata con forma humana entre en un laboratorio que acaba de tener un accidente? ¿Qué sentidos, además del olfatorio y el de gusto, que lo podría usar los dos para la parte química, qué otros sensores debe tener este autómata para poder entrar dentro de ese laboratorio que tuvo un accidente con una sustancia química que puede ser mortal? Puede ser el tacto, porque la sustancia puede irritar a la piel. Ya va, no te entendí, Diego. ¿Cómo fue que dijiste? También puede ser algo relacionado al tacto, porque si es que Ajá. porque si es que hay una sustancia tóxica nos puede irritar. Exactamente. Exactamente. Tacto. Le agregarías un sensor táctil. Ajá. Diego, ¿qué otra? Yo hice a la vista por el momento de que algún gas que pueda dañar la vista del ser humano. Ajá. También le agregaría vista. Bueno, de hecho, tiene que tener un sensor un sensor visual para poder entrar en el sitio y captar él directamente qué es lo que está pasando dentro del sitio. Entonces le agregamos tacto, le agregamos vista y ya tiene los sensores químicos. ¿Qué me faltaría si quisiera tener ese autómata con todos los sentidos entonces? Electroquímico, fotosensores. Harold contesta. Los químicos, electroquímicos, fotosensores, espectrómetros de repente, temperatura. Sí, yo te diría, Harold, que sí, todos esos que acabas de nombrar. Falta un solo sensor, que no me lo han dicho. ¿Qué otro sensor podían incluir? También es un sentido, entre paréntesis. Lo tienen fácil, falta uno nomás. Cuando me lo digan les explico por qué. El audible, ese es Leonardo. Si hay un accidente dentro de un laboratorio y fue por el escape de una solución, estaba en un balón y el balón por error se rompió la válvula. ¿Qué va a generar ese balón válvula rota? No va a generar un sonido, no va a generar una vibración. Entonces, el autómata puede guiarse a través de ese sensor auditivo a dónde está esa fuga. No solamente por la parte química, no solamente por la parte visual o por la táctil, sino también por la auditiva. Entonces, tenemos un autómata con todos los sentidos buscando un problema y resolviendo el problema. ¿Se fijan cómo esto nos va a ayudar a desarrollar herramientas más eficientes? Poniéndole sensores, obvio. Al poner sensores en algún momento y por programación podemos generar sensaciones.
y que también la máquina las pueda aprender, de hecho. Este va a ser el camino, muchachos. Este va a ser el camino para poder hacer realmente un autómata que pueda llegar a desarrollar esto. Y hemos hablado de cosas que, fíjense, no las estamos hablando a la profundidad que podríamos hablarlas, pero conocerlas bien, conocer qué usar y en cada caso cómo usarlo, es lo que nos va a llevar a desarrollar inteligencia artificial con sentidos, sensaciones, emociones y finalmente llegar a la singularidad con una máquina que pueda llegar a ser ecuánime, que pueda llegar a tener inteligencia emocional. No solamente la inteligencia lógica, sino también la inteligencia emocional. Entonces, dime, Geomar. Geomar, ahí vas a decir algo. Si tienen preguntas, chicos, este es el momento de hacer preguntas. Pueden hacer las que quieran. Porque para eso es el taller, para desarrollar ideas y para responder dudas que puedan tener acerca de esto. A ver, voy a pasar otra lámina. Ya la de las emociones ya la vimos. Lo hemos visto a profundidad, de hecho. Fíjense, esta lámina habla precisamente de la singularidad. Y habla de cuándo esto podría pasar. Si ven la lámina, ven que el primero es usar inteligencia artificial para mejorar los diagnósticos basados en miles de parámetros. ¿Ok? ¿Y cómo se va a lograr esto? A través de sensores. Sensores que todavía no se han desarrollado. Se van a desarrollar. Ustedes probablemente los van a desarrollar. ¿Ok? El segundo punto para que esto vaya consolidándose. Una inteligencia artificial que pueda hacer diagnósticos, prescribir tratamientos y hacer algo mejor por todos los seres humanos. O sea, ya una máquina nos supera en velocidad de hacer un diagnóstico. Obvio, las máquinas funcionan en base a la velocidad de la luz. Nuestros cerebros no funcionan en base a la velocidad de la luz. Ojo, funcionan rápido, pero todavía no llegan. En cambio, las máquinas sí funcionan a velocidad de la luz. Entonces pueden hacer diagnósticos también. Esto todavía, ojo, esto está en proceso, no existe todavía. Al igual que no existen los sensores, tampoco esto existe. Eso es algo que nosotros probablemente vamos a desarrollar. El tercer punto, combinar inteligencia artificial con gadgets, con social network, o sea, con redes sociales, para consultar o para monitorear nuestra salud. Yo tengo un proyecto particular de esto, de monitoreo, con un dispositivo implantable dentro del cuerpo. Pero la cuestión es financiamiento y esto también se puede hacer. Esto sí es posible hacerlo hoy día. Pero esto es combinar una inteligencia artificial con parámetros médicos ya definidos, ¿ok? Y que me pueda ayudar a hacer un monitoreo constante del cuerpo. 4. Inteligencia artificial capaz de comprender texto escrito y lenguaje natural. Ojo, esto sí ya existe. Esto sí ya existe. O sea, el IBM Watson es una máquina, es una inteligencia artificial desarrollada por IBM que tiene la capacidad de comprender el lenguaje humano. Tiene la capacidad. O sea, uno le puede hablar y ella le puede responder a uno. Y en varios idiomas. No en todos los idiomas, aunque lo están desarrollando para todos los idiomas, pero ya en varios idiomas ya lo hace. ¿Ok? Entonces, esto ya existe. Esto sí existe. Una inteligencia artificial que interprete el lenguaje. Que no es 100% perfecta, eso es otra cosa. Se está desarrollando, se está, ¿cómo se llama? Nutriendo. Y está perfeccionándose. Pero ya está. 5. Usar inteligencia artificial para descubrir y generar nuevas ideas, conductas y experiencias, preparando artículos, por ejemplo, para artículos científicos. También esto ya existe, entre paréntesis. Hay máquinas que pueden hacer artículos, ya. ¿Okay? Porque hay las máquinas que comprenden el lenguaje y el lenguaje
del texto escrito y el lenguaje natural, pueden también escribir. Ya eso también existe. Fíjense que hay 2 puntos que ya están listos para su uso. Lo que hay es que implementarlos en otras cosas que queramos hacer. La 6 es usar la inteligencia artificial para crear una inteligencia aún más avanzada o sistemas aún más avanzados de inteligencia artificial. Esto fue probablemente lo que pasó con las máquinas en Facebook, para que sepan. La caja negra de la autoprogramación. Probablemente esto ya pasó, pero como no hubo control, no se sabía, no se sabía qué lenguaje estaban hablando ni cómo controlar eso, dio miedo y cerraron el switch, apagaron el switch. Porque, ¿qué estaban diciéndose? O sea, nadie sabe. Los científicos que estaban trabajando en ese momento se aterraron y dijeron, mejor las apagamos porque no sabemos qué está pasando. Tuvieron miedo de que hubiese una singularidad en ese momento. Probablemente no iba a haber una singularidad. Pero el hecho de que 2 máquinas hablaran es bien interesante. Habría que verlo. Ok, la 7, crear un mapa del cerebro humano. Alguien habló de esto, ¿verdad? De un mapa del cerebro humano. Ya va, tengo que recordar quién fue el que lo dijo, porque esa idea es revolucionaria para que sepan. Ajá, el de Diego. Diego dijo replicar cada área del cerebro por separado. Ok, esa es una. Y creo que había otra. Bueno, la de Diego es la que estoy viendo, la que había ahorita. O sea, replicar el mapa cerebral con cada función. Eso va a pasar. Pero eso no va a pasar ahorita. Yo le doy 150 años probablemente, de pronto 100 años, para que eso pase. Eso es, estamos hablando de grandes ligas, ligas mayores. Un level pero altísimo. Estamos hablando de que aquí ni un PhD, esto va más allá de un PhD. O sea, crear un mapa del cerebro. O sea, no es cualquier cosa. El 8 es, y es algo que también se ha tratado de hacer, hay experimentación con esto y todo lo demás. Hay películas que hablan de esto. Yo no sé si a ustedes les gustan las películas de ciencia ficción, pero yo les voy a recomendar algunas. Les voy a recomendar Yo Robot, iRobot, que es con Will Smith, si mal no recuerdo. Les voy a recomendar Réplica con Keanu Reeves. Buenísima esa película y precisamente habla de este punto. Subir la conciencia humana a una computadora y usarla como una inteligencia artificial. Busquen la película Réplica con Keanu Reeves. Está en Netflix, entre paréntesis. Y busquen la película... Ay, fue con el actor de... Ay, déjenme recordar el nombre. Ah, su mamá. El que hizo Piratas del Caribe. Si alguien me recuerda el nombre, por favor. Hizo una película de ciencia ficción que tenía que ver con subir su conciencia completa a una máquina. No me acuerdo ahorita el nombre de la película, pero la vi como 6 veces esa película. Transcendence con Johnny Transcendence, esa es la película. Transcendence, te narra la historia de un científico que sube su conciencia a una computadora. Transcendence. Y Réplica tiene la misma temática, pero en otro punto, ¿ok? Réplica y Transcendence tienen esa temática y hablan precisamente de ese punto número 8. En verdad les recomiendo que vean esa película. Se las recomiendo ampliamente. Al igual que Yo Robot y al igual que Ex Machina. Es más, Ex Machina es nos introduce en un mundo donde una máquina llega a la singularidad expresando emociones, comprendiendo emociones, teniendo empatía por un ser humano y engañándolo. O sea, eso es lo malo, que la máquina llegó al punto del engaño, pero llegó al punto del engaño de forma justificada. Ella quería ser libre, ella quería saber por sí misma qué era el mundo, quería experimentar el mundo y la tenían encerrada. Y como la tenían encerrada, ella sencillamente, como tenía forma de mujer, lo que buscó fue engañar a un pasante para que la dejara salir. Y al final lo hizo, la dejó salir.
pensando, el pasante, pensando que la máquina se había enamorado de él. Por eso que digo que es un engaño. Lo engañó pensando, haciéndolo pensar que se había enamorado de él. Entonces, en Ex Machina, ese es el temor que hay de que una máquina, o sea, conociendo nuestras emociones, nos pueda engañar y hacer lo que esa máquina hizo. El último punto es la inmortalidad del ser humano a través de una inteligencia artificial. Ese que ven aquí arriba, después del 8, que está al lado del cerebrito, ¿verdad? La inmortalidad del ser humano, pero la inmortalidad del ser humano desde el punto de vista mental. ¿Ok? Cuando hablamos de inmortalidad estamos hablando de un tema filosófico bien interesante, pero filosófico, muy profundo, muy de análisis, pero análisis de millones de variables. Algunas personas lo hemos explorado de otra forma. Y desde el punto de vista científico y desde el punto de vista espiritual, de hecho. Pero desde el punto de vista científico, alcanzar la inmortalidad del cuerpo, en todo caso, y de la mente, ¿se podría lograr físicamente? Sí. Sí se podría, pero a través de genética, a través de mantener un genoma activo y que no se degrade con el tiempo. También hay gente investigando de esto, entre paréntesis. Pero, ¿qué implicación tendría esto? ¿Alguno de ustedes vio la película El Hombre Bicentenario con Robin Williams? Y es otra película que les recomiendo también, El Hombre Bicentenario. En El Hombre Bicentenario es un robot que llega a la singularidad también. Llega a la singularidad, pero él la descubre de otra forma. Él la descubre siendo completamente máquina. Y en el transcurso de su mismo tiempo de vida, él desarrolla sensores para él. Y llega a tener la capacidad de tener una relación sexual completa con una mujer, con todas las sensaciones, emociones y sensaciones que tiene el cuerpo, pero que él las fue desarrollando directamente él. O sea, él quería saber qué era sentir. Él quería percibir por sí mismo sensaciones y emociones. Y como se hizo consciente y era un robot súper inteligente, empezó a hacerlo hasta que hizo un cuerpo humano completo, totalmente sintético, pero totalmente como un humano. Entonces, esa película, El Hombre Bicentenario, se las invito también a ver. Se las invito también a ver. A ver, ¿qué hora es? No, todavía tenemos 15 minutos y yo creo que ya vamos a terminar. Quiero preguntas de su parte, chicos. Miren a dónde hemos llegado, a la singularidad. Pero para llegar a esto, como les dije, tenemos que hacer máquinas que tengan sistemas sensoriales completos. Sentidos reales en lo que es la palabra, sentidos. Sentidos, desarrollar sensaciones, desarrollar emociones y llegar finalmente a tener una inteligencia emocional que le permita tener empatía con otro ser humano. Esa va a ser una revolución. Eso es totalmente disruptivo y yo sé que ya ustedes esta palabra la deben conocer, porque eso es una palabra muy de moda ahorita en el ámbito tecnológico. Esto es totalmente, esto que acabamos de hablar, esto que acabamos de hacer, este taller, es totalmente disruptivo. Esto poco se habla en las universidades, a menos que sea una universidad donde se esté haciendo investigación en inteligencia artificial y específicamente en este punto de desarrollo cognitivo para hacer que una máquina se parezca o sea más parecida a un ser humano. Y al final, aquí están las preguntas, pero fíjense que esta gráfica es bien interesante. Puse un monito, ese es nuestro desarrollo primigenio. Este es nuestro desarrollo primigenio como primates. Esto fue hace aproximadamente 300.000 años, 400.000 años, cuando empezaron a aparecer primates con un neocórtex o con una corteza cerebral desarrollada. Así estamos en el siglo XXI ahorita y créanme que no deberíamos. Estamos en la segunda figura, que estamos con un teléfono celular en la mano, pero estamos más pendientes del teléfono que del medio externo donde vivimos y esto es bien peligroso. Perdemos una noción y una percepción real del mundo en que habitamos, porque nos metemos mucho en la máquina y se nos olvida el mundo externo. Créanme que no hay que hacerlo.
O sea, hay que vivir. Vivir es interrelacionarse con el medio ambiente donde estamos. La siguiente figura es la conectividad con IoTM, con el Internet de las Cosas, donde nosotros vamos a poder implantarnos dentro del cuerpo dispositivos que nos puedan ayudar a mejorar nuestra vida. Esto ya está pasando también. Ya existen dispositivos médicos que nos hacen monitoreo interno. Existen marcapasos que pueden hacer un electroshock si es necesario. O sea, detectan una arritmia y hacen ellas mismas el electroshock sin que ni siquiera nos enteremos. Esto ya existe. Ojo, esto sí no es invento. Y existen prótesis para diabéticos también, para liberar la insulina automáticamente y detectar el nivel de glicemia. Eso también existe ya. El siguiente paso evolutivo para el ser humano probablemente va a ser parte máquina, parte humano, son los cyborgs, ¿ok? Era algo de lo que también nombró uno de los chicos ahora, de desarrollar o meter un cerebro dentro de una máquina. Realmente eso sería el máximo nivel de cyborg, ¿verdad que sí? Pero ya existimos como cyborg, de hecho, porque hay personas que tienen prótesis mecánicas ya. Y prótesis mecánicas automáticas, incluso que mueven manos, mueven piernas, etcétera, etcétera. Eso ya existe. Pero llevarlo a otro nivel, que es que esté conectado y tenga sensaciones incluso, o sea, se están desarrollando hoy día prótesis que puedan dar la sensación de tacto. Se están haciendo, hay algunos prototipos funcionales, pero todavía no tenemos un sentido del tacto que me dé toda la variedad de parámetros que me da la piel humana. Eso todavía no existe. Estamos en camino. Y el último punto sería la interconectividad de nuestro cerebro con cualquier cosa. Y cuando hablo de cualquier cosa es interconectar nuestro cerebro o nuestra mente con otro ser humano sin hablar, por ejemplo, o con una máquina, o con un animal, o con el medio ambiente. Saber cómo está el medio ambiente y determinar parámetros que normalmente no veríamos. Entonces, hacia allá es hacia donde vamos. Créanme que esto sí no lo va a parar nadie. Una tercera guerra y que nos acabemos todos. Una tercera guerra mundial y que nos acabemos todos para no llegar a ese punto. Y sin embargo, yo pienso que eso puede pasar y aún así, la humanidad que sobreviva va a intentar llegar allá otra vez. La reflexión que hago de esto es que nosotros, en nuestras manos está hacer bien las cosas y hacerlas correctamente para bien de la misma humanidad y no para destrucción de la humanidad. Si llegamos a trabajar en algún proyecto interesante de esto, seamos reflexivos. Si nos llegamos a enterar de que esto va a ser para destruir la vida humana, créanme, yo les diría, no lo hagan, porque están poniendo en juego su vida también y las de sus descendientes, si es que no quieren tener hijos o si es que no quieren ver que una humanidad avance, sino que se destruya, bueno, ya eso es otra cosa. Pero la idea es que la humanidad avance, no que se destruya. Dejar algún legado en el universo, en este vasto universo que creemos que somos los únicos y no somos los únicos. Yo soy de los que piensa de que en algún lado, en alguna otra galaxia debe haber vida inteligente como la nuestra, probablemente parecida, no lo sé. De pronto no es nada parecida, pero también son inteligentes. Con lenguaje, con cultura, con todo lo que implica tener una civilización. Entonces, ¿puede haber otra? Sí, yo estoy seguro que sí debe haber otra. No creo que... Sería muy egocéntrico pensar que la raza humana es la única raza inteligente en todo el universo. Sería muy egocéntrico. Entonces, conseguirnos con otra raza inteligente sería muy interesante. Pero no sé qué tan cerca estemos de eso. Y si es que ya estamos conectados y no lo sabemos. Tampoco puedo llegar a ese punto. Pero estamos en un desarrollo bien interesante y deberíamos de pensar en esto. Deberíamos ser parte del desarrollo del futuro. Preguntas, chicos, que estamos terminando. Ya falta poquito para terminar. Preguntas si tienen, o si alguien tiene una reflexión que hacer de lo que hemos hablado, también es válida. Yo los escucho, ahora soy yo el que los va a escuchar. A ver, una pregunta interesante. ¿Qué piensan de este taller? ¿Qué les está dejando este taller? Muchas cosas. En el tema de aprendizaje, me ha abierto un tema muy interesante que no lo sabía actualmente, pero me ha dejado con la espinita como para saber
y investigar más y saber qué podemos hacer en un futuro con nuestra carrera. Y por eso le doy las gracias, doctor. No, gracias a ti, Diego. Bueno, Diego, les voy a dar un tip importante e interesante. Hay formas de hacer investigación, formas. En la universidad donde yo estudié, en las universidades donde estudié, tanto en Venezuela como aquí en Perú, yo aprendí a hacer investigación a otro nivel. Si en algún momento ustedes quieren un taller así, yo con gusto se los puedo dar. Un taller sobre investigación para este punto, para el desarrollo de inteligencia artificial, de neurociencias, ¿ok? Porque esto, cualquiera diría, no, se puede hacer con cualquier método de investigación. No, no se puede. Y les voy a decir por qué no se puede, porque hay que ser muy disruptivo. Y ser muy disruptivo rompe con las reglas de investigación clásica que conocemos. Hay que buscar más allá. Y el buscar más allá es lo que nos da respuesta. Créeme que yo he obtenido respuestas de los sitios y de los lugares menos probables que cualquiera diría que iba a conseguir algo para investigar. Hay que ser bien disruptivo. Entonces, yo con gusto los podría ayudar en la universidad con esto. Habla con tus profesores. Yo pienso, me gustaría tener el teléfono del profesor Hipólito para conversar con él ciertas cosas de esto, porque incluso me gustaría que ustedes tuvieran una cátedra de esto. Pero depende de la universidad y depende de los profesores, o sea, depende de qué quieran hacer. Pero estos son temas bien interesantes para un ingeniero biomédico, que son uno de los que más se van a meter en este ámbito. Si es el que no se va a meter más, sería interesante. Entonces esa espinita es bueno que la tengas y vas a desarrollar muchas más cosas, te lo aseguro. Leonardo, gracias a ti, porque desde Chile estás metido en el Congreso y bueno, tú también allá en Chile. Mira, yo conozco en Chile tengo muchos amigos chilenos. Yo di algunas clases en DUOT, en la DUOT UC, allá en Chile. En esas clases fui hasta Concepción, recuerdo. Fui a Concepción, fui a Santiago y fui a Viña a dar una clase de tecnologías móviles en salud. Y tengo muy buenos recuerdos de los amigos chilenos. Y en Chile hay una escuela de informática biomédica que me encanta, que es la de DUOC. Precisamente fui por la escuela de informática médica. Y están haciendo cosas bien interesantes. La informática biomédica, esto forma parte de mi carrera también, informática biomédica. Y da mucho para aprender, para estudiar y para investigar. Pero mucho, en verdad. A ver, ¿qué otra cosa? ¿Quién más quisiera dar su opinión acerca de lo que aprendió en el taller del día de hoy? Iris, que ya habló, Diego. ¿Qué les ha dejado el taller? Juanjo. Pues personalmente, perdón. No, está bien, habla, Iris. Pues la verdad me gustó mucho la neurociencia. Bueno, como que ese es un enfoque que yo le quiero dar a la carrera, bueno, a mi profesión, a mi desarrollo. Excelente. Si le das un enfoque, créeme que le vas a sacar provecho. Créeme, le vas a sacar mucho provecho. Y creo que me gustó que fuera muy dinámico porque creo que todos pusimos nuestro granito de arena con lo que sabemos, con lo que vamos aprendiendo y si no lo sabemos, pues investigarlo y estudiarlo. Claro. Uno aprende. Mira, yo aprendo más con ustedes que ustedes de lo que puedan aprender, mío, para que sepan. Yo veo las ideas de ustedes y las comparo con todo lo que hemos estudiado, con todo lo que yo también he estudiado y me dan ideas. Ya ustedes me dieron varias ideas para que sepan. Y fue bueno. Porque yo estoy desarrollando desde el punto de vista teórico esto de las emociones con inteligencia artificial. Yo lo estoy haciendo desde el punto de vista teórico, pero en algún momento necesito gente que lo haga desde el punto de vista práctico. Por eso es que me gustaría hacer una interacción más profunda con la universidad y con el área de ingeniería biomédica. Porque ustedes tienen todas las herramientas desde el punto de vista práctico y teórico también. Entonces pueden generar muchísimas cosas, ¿verdad? Muchísimas cosas. De hecho, bueno, no sé si nos puede pasar su contacto. Me
me gustaría estar en contacto con ustedes. Yo soy de México. Ah, por supuesto. Estoy muy, Ya va. muy Sí, lejos de no, ustedes. no, tienes razón, y gracias por recordármelo, porque yo les iba a poner una lámina. Déjenme ponerles aquí abajito rápido esto, porque en verdad que yo sí quiero que tengan mi contacto, y si tienen preguntas o quieren desarrollar tesis acerca de estos puntos, por supuesto que puedo ser su asesor de tesis para esto. Mi correo es osmanargüello@gmail.com. Está facilito, es mi nombre. A ver. Ay, tengo que abrirlo más para que lo vean completo. A ver. Ahí tienen mi correo, ya les voy a dar mi teléfono. osmanargüello@gmail.com, ese es mi correo. Y mi teléfono es 968-968-719. Y ahí tienen mi teléfono. ¿Ok? Aunque estoy por cambiar el número, igual les voy a dejar Si llego a hacer un cambio, los invito a que todos me tengan en su WhatsApp cuando yo haga el cambio de número, porque estoy pensando en cambiar el número, tengo un problema con la línea. Si todos tienen mi WhatsApp, van a ver cuando haga el cambio de número y yo voy a avisar que voy a hacer un cambio de número. ¿Ok? ¿Y tiene alguna otra red social como Instagram, Facebook? Tengo en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, tengo un montón de redes. Lo que pasa es que soy informático biomédico, imagínate. Mi vida está relacionada con la informática en todos los sentidos. Entonces, sí, estoy en redes sociales, me pueden buscar por Osman Argüello, en Facebook por Osman de Jesús Argüello Sequera, en Instagram por Osman J. Argüello, en Twitter Osmart, OSMARG, Osmar, en Twitter, y en LinkedIn por mi nombre completo también, Osman de Jesús Argüello Sequera. O sea, en redes sociales yo también tengo todas mis redes, así que hasta Twitch tengo yo. O sea, yo tengo prácticamente todas las redes. Y tengo un videoblog que se llama Historia de Tecnologías en Salud. El video, ahorita es blog, lo voy a convertir en videoblog, o sea, voy a meterle video de equipos médicos, de desarrollo de equipos médicos, de historia de equipos médicos, de hecho. Y voy a hablar mucho de historia, de hecho, para que vean cómo ha sido el desarrollo de la tecnología en la parte médica. Entonces, el videoblog, Dios mediante, espero en enero debe salir como video, pero ya está como blog. Ya está como blog. Entonces, los invito a que den un paseo, que se pasen por ahí por el blog. Van a ver cosas bien interesantes de historia de equipos médicos. Y de cómo se ha usado los equipos médicos. Bueno, y tienen mis datos. Gracias por recordármelo, Iris. A mí se me había pasado ya. Ajá. ¿Qué otra pregunta o qué otra reflexión tienen, chicos? Juanjo, que iba a hablar y empezó también a hablar Iris en ese momento. Ok, no, que pues estuvo muy padre su plática. Sigo estando preparatoria, por lo que ya sé más o menos a qué enfocarme, en qué estudiar y en qué basarme en un futuro. Excelente, Juan. Excelente. Ok, gracias. No, gracias a ti más bien. Y bueno que estás preparándote, porque ya vas a poder hacer un enfoque bien futurista, entre paréntesis. Esto es el futuro. O sea, dentro de lo que es la informática biomédica, la ingeniería biomédica y todo el ámbito de salud que en general en tecnología, esto es el futuro. Van a ver muchas cosas interesantes. Se muestra emocionante el futuro, de hecho. Si alguien más quiere dar alguna opinión, Diego, que también estuvo por ahí. Que igual muchas gracias. Igual, de hecho soy amigo de Juanjo y Juanjo me recomendó este congreso, que lo agradezco. Muy buena esa entonces de Y Juan. igual voy en preparatoria y muchas gracias porque me aclaró demasiadas dudas y a la vez me generó muchas dudas, las cuales como de cómo crear los sensores y así. Sí. Y también qué estudiar, porque sí tenía esa duda como estoy en preparatoria, pero ahora me la aclaré mucho más. Uy, no. Hay un consejo que yo siempre le doy a toda persona que quiera realmente explotar todo lo que puede dar. Miren, y este sí es un consejo para todos. Yo tuve muy buenos maestros que me incitaban a estudiar, miren, yo tuve maestros que los odiaba, pero los odiaba en ese momento, pero hoy día los amo en realidad.
porque me despertaron toda la chispa de investigar, de estudiar, de meterme, de profundizar. Tuve una profesora que era una púa dentro de mi cabeza, o sea, estudia, haz esto, métete aquí, haz esto, haz esto. Y en verdad yo le agradezco que haya hecho eso, porque es la que más me motivó quizá a profundizar en temas que nadie quiere tocar o nadie toca, o poca gente lo toca. Por ejemplo, ustedes pueden buscar cuántos médicos hay estudiando inteligencia artificial con neurociencias, búsquenlo, los retos. Creo que van a conseguir 2 o 3, y me van a conseguir a mí, de hecho. O sea, de esos 2 o 3 yo soy uno. Hay poca gente haciendo estas cosas. Y realmente se necesita mucho capital humano que trabaje con esto. Mucho grosero, o sea, hay muy poca gente todavía. Latinoamérica tiene un gran potencial, pero el potencial lo bota. Ayer lo dijimos en el panel. Muchos de ustedes se van a graduar y se van a querer ir a Estados Unidos o a Europa o a Asia a desarrollarse, porque aquí en nuestros mismos países no nos dejan, no nos dan chance, nadie financia proyectos, nadie hace nada, todo lo compran. Cuando el potencial de crear cosas está aquí mismo. Ayer lo decía uno de los profesores, el profesor Hipólito, el doctor Mario también lo dijo. Derrochamos el capital humano dejando que se fugue, hay fuga de cerebros. Eso se llama fuga de cerebros. Entonces, la fuga de cerebros de nuestros países latinoamericanos es altísima. ¿Dónde van a parar los mejores científicos de cada uno de nuestros países? En Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en España o en Japón. Allá van a parar porque allá es donde tienen la oportunidad de desarrollarse. En nosotros está cambiar eso, pero tenemos que hacer presión desde donde estamos ahorita. Como estudiantes, como profesionales y buscando que nuestra comunidad, nuestra sociedad, nuestro país sea el que se desarrolle. O sea, llevamos nuestra mente, nuestro cerebro súper preparado aquí a otro país a desarrollarse allá. Eso da lástima, realmente da lástima. Y es la reflexión que yo les dejo. O sea, estudien, indaguen, desarróllense, exploten sus capacidades y van a ver todo lo que pueden hacer. Con esa reflexión terminamos la ponencia de hoy. Muchas gracias, doctor, por imponer o por compartir sus conocimientos hacia nuestras personas. Y también le invitamos a la otra sala que le hemos pasado el link, que ahorita le vamos a pasar el link para que puedan seguir disfrutando este congreso de biomédica. Que tengan buenas tardes con todos. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Gracias a ustedes. Aprovechen, tomen mis datos, los que quieran ponerse en contacto, estoy a la orden. Muchas gracias a todos por su presencia y espero que hayan disfrutado este taller y que apliquen todo lo que aprendimos hoy. Hasta luego, chicos. Feliz domingo. Disfruten el congreso. Gracias. Muchas Hasta luego. Hasta gracias. otra oportunidad. Tendremos otras oportunidades, eso espero.